Bueno, les doy la bienvenida acá oficialmente, a los que están acá, a los que después vean esto. Vamos a empezar como siempre con la práctica, pero como hice varios de estos encuentros, quiero leer este pedacito del sutta, que es el que estamos trabajando, del cual nos estamos inspirando para hacer este trabajo. Se llama La flecha de la sensación dolorosa y dice así. Monjes. Cuando a una persona sin instruir le afecta una sensación dolorosa, se apena, se queja y se lamenta. Llora golpeándose el pecho y se desespera. Esta persona siente dos sensaciones, una física y otra mental. Monjes. Es como un hombre al que le alcanza una flecha y después otra, de modo que sintiera las sensaciones de dos flechas. Así también, cuando una persona común sin instruir le afecta una sensación dolorosa, siente dos sensaciones, una física y otra mental. Entonces, nos vamos a sentar cómodos, como siempre, en la silla, en el almohadón donde estemos confortables. Y vamos a simplemente buscar allí una posición cómoda para quedarnos un ratito quietos, recordando que esta quietud es una quietud en relación a los movimientos voluntarios, pero no es tratar de volvernos unas estatuas, porque las estatuas no respiran. Así que permitimos que el cuerpo se mueva para respirar, permitimos que la energía corra por el cuerpo. Para estar sentados hay pequeños micromovimientos todo el tiempo que estabilizan la columna. Si ha llegado el caso, quizás los podemos sentir. Y todo esto simplemente está sucediendo. Con lo cual esta quietud de la que estamos hablando es una quietud aparente. El movimiento sigue habiendo, la sangre sigue corriendo, el corazón sigue latiendo, los órganos siguen funcionando. Las neuronas están bien despiertas. Y vamos a relajar unos momentos el cuerpo. Sientan la cabeza y traten de notar las sensaciones en el cuero cabelludo. Y relajar allí, ya que es muy importante esta meditación. Fíjense si tienen alguna sensación de tensión en la frente. Y de nuevo, traten de relajar la frente, el entrecejo, los párpados, las mejillas, las orejas, la nariz, el mentón, la mandíbula inferior, los labios, la lengua, la garganta. Y luego desde allí, el cuello, todo el cuerpo, desde la base del cuello hasta los dedos de los pies. Y vamos un par de veces a practicar esto, simplemente volver con la atención hacia la cima de la cabeza y desde allí relajar todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Este relajar no quiere decir que tengan que soltar cada músculo, cada tejido. Simplemente suelten donde sientan tensión
y lleguen hasta los pies. Y nuevamente, fíjense que cada vez que lo hacen lo pueden hacer un poquito más rápido. Esto lo estamos haciendo simplemente para trabajar lo que vamos a trabajar hoy, que es más que nada el paso de relajación de las 6 Rs. El centro, la profundidad, el núcleo de las 6 Rs. Una vez más, relajo especialmente la cabeza y observo que siento adentro del cráneo, en el cerebro, y si puedo soltar un poquito ahí. ¿Sí? El cerebro está conectado con las fascias del cráneo y toda la tensión en la materia gris que se comunica hacia los tejidos que inclusive podemos tocar. Relajen todo el cuerpo hasta los pies. Entonces, sintiendo este bienestar que ahora perciben, coloquen una suave sonrisa en el rostro, una sonrisa en la frente, en el entrecejo, en la garganta, en el pecho, en la panza. Sonreímos con todo el cuerpo, muy suavemente y sin exagerar nada. Notamos cómo la sonrisa amplía el bienestar amplía la sonrisa. Estamos creando en unos pocos minutos las condiciones para traer con mucha facilidad el sentimiento de amor y benevolencia. Y a continuación, entonces vamos a evocar con un recuerdo muy simple, lo posible muy genérico, de un momento en que sentimos el sentimiento, que puede estar asociado a un animal, un paisaje, un momento de la vida, un árbol, realmente cualquier cosa. Una vez que lo sentimos en el pecho, lo vivenciamos, simplemente dejamos la imagen y nos quedamos cultivando esa sensación. Esto es importante, la sensación necesita energía, la vamos a amplificar sintiéndola. Y esto que llamo sensación en realidad son muchas sensaciones. Sensaciones que están apareciendo en la mente, sensaciones que están apareciendo en el cuerpo, que forman el sentimiento. Son todas sensaciones agradables. Entonces, para alimentarlas, vamos a decir internamente palabras amables. Yo voy a dar algunos ejemplos que pueden repetir, pero también pueden encontrar sus propios deseos
para regalarse a ustedes mismos. Que mi cuerpo esté sano y fuerte. Mi mente esté calma y clara. Mi corazón esté rebosante de amor y benevolencia. Que sea feliz. Y sientan qué sucede cuando se ofrecen esta energía de la amabilidad, de la generosidad. Nos estamos irradiando el sentimiento a nosotros mismos y observamos cómo el sentimiento cambia momento a momento. En algún momento nos olvidamos del sentimiento porque nuestra atención desciende. Nos vamos a encontrar pensando en cualquier otra cosa y aplicamos las 6 R's. Reconozco la distracción, no importa su contenido. Justamente como no nos apegamos al contenido, la dejamos ir. Y al dejarla ir, tomamos esa decisión sana de abandonar un estado negativo. Pero vamos a ir un poco más allá. Nos vamos a relajar, relajar el cuerpo, la cabeza, la mente. Sintiendo ese bienestar que trae la relajación, sonreímos con ese estado alegre y luminoso que trae la sonrisa. Volvemos a evocar con facilidad el objeto de meditación, que es en este caso el amor benevolente. Y simplemente nos quedamos ahí todo lo que podamos hasta volver a repetir con una nueva distracción el mismo proceso.
Entonces, después de estos primeros minutos en los que nos irradiamos el sentimiento a nosotros mismos, vamos a compartir el sentimiento con una amiga o amigo espiritual. Recordemos que es una persona que está viva, que no es de nuestra familia, por la que no tenemos ningún tipo de atracción sexual o sensual, y que conocemos o hemos conocido. Cuando pensamos en esta persona, automáticamente nos hace sonreír. No es necesario que sea particularmente o haya sido un amigo o una amiga, alguien que admiremos alguna de sus cualidades. Y una vez que lo elegimos o la elegimos y funciona, siempre mantenemos el mismo amigo o amiga espiritual. Entonces, una vez que pensamos un momento en esa persona, su nombre, su imagen, pueden colocar su imagen en el centro del pecho si las hace sentir bien. Y deseen a esta persona uno, dos o tres deseos que les surjan. O simplemente vuelven al sentimiento. Continuamos con el proceso de concienciar suavemente el sentimiento. Cuando hay una distracción, aplicamos las 6 R's. Puede ser que notemos que el sentimiento se expande, que se vuelve más intenso, más suave. Sea lo que suceda, simplemente observo. Mi trabajo es observar cómo se mueve la mente de un objeto a otro.
Recuerden que las distracciones no son enemigos a vencer, sino aliados que nos enseñan el camino para liberarnos del sufrimiento. Realicen el noble esfuerzo de las 6 R's con especial énfasis en el paso de relajación, notando el alivio. Por favor, al relajarse, no intenten que toda la tensión se vaya ni del cuerpo, de la mente. Simplemente suelten, simplemente aflojen. Sean amables con el proceso, no empujen y confíen en el proceso natural que se va dando. Noten que si siguen las instrucciones desde el minuto 1, empieza a haber un proceso de tranquilización. Simplemente necesito seguir. Cuando nos relajamos, simplemente estamos liberando y de la mente y el cuerpo la tensión residual que se manifiesta en relación a la avidez. Al soltar esta tensión, el proceso de tranquilización mental y corporal se vuelve más profundo. Observen si pueden notar ese alivio después de relajar. Y van a notar cómo naturalmente surge de allí la sonrisa. Y un último esfuerzo, el noble esfuerzo, es después de relajarnos y sonreír, tomar la decisión consciente de cultivar nuevamente un estado sano
En este caso, el amor y benevolencia. De alguna manera flotamos en el sentimiento. No me fusiono con el sentimiento. No trato de estar dentro del sentimiento. Simplemente orbito el sentimiento y estoy atendiendo la experiencia. En estos últimos minutos vamos a volver con la atención hacia el cuerpo, con la mente más tranquila y clara. Vamos a notar las sensaciones corporales. Quizás si fueron muy profundos van a tardar unos minutos en sentir el cuerpo. Una vez que sientan, observen si pueden encontrar alguna sensación dolorosa, levemente
dolorosa, apenas una molestia. Y llevar por unos momentos la atención a esa sensación. Simplemente relajarse, aceptando la sensación. Es una sensación dolorosa que percibimos como desagradable. Sin embargo, con tranquilidad podemos no reaccionar y observar cómo es no reaccionar y simplemente sentir. En algún momento sienten que esto es difícil, complicado, se sienten incómodos. Simplemente sientan en el resto del cuerpo todas las sensaciones que no son dolorosas, que son las sensaciones placenteras. Se van a dar cuenta que son muchísimas más. Y observen cómo quizás para algunos hay un cambio inclusive que notan al percibir un tipo de sensación y el otro. Noten cómo estas sensaciones placenteras, como al principio, traen la sonrisa. La sonrisa aumenta las sensaciones placenteras en el cuerpo. Vamos entonces a terminar la meditación haciendo una pequeña reflexión que simplemente es el ejercicio de dejar que la mente recuerde desde este momento hasta el comienzo de la práctica lo que pueda y quiera recordar. Simplemente noto cómo fue el proceso que me trajo hasta este momento. Necesito que sea extremadamente detallado, ni obsesionarme, simplemente dejar que la mente me muestre unos momentos. Y antes de salir completamente de la meditación, si sentimos que la mente se cerró o se apretó, hacemos nuevamente las 6 R's.
Volvemos a un estado alegre y luminoso o al objeto de meditación que prefieran. Y siempre vamos a salir de la meditación sin obstáculos. Tomar la decisión con una mente clara. Cuando tomo la decisión, entonces puedo conectarme con los sonidos, con los olores, con las sensaciones en la piel que me conectan con el espacio, el toque de la ropa, el toque de la silla o el almohadón, el contacto de los pies con el piso o las rodillas. Y luego cuando siento que me voy conectando a través de los sentidos, abro los ojos y dejo que mis ojos paseen un poquito por el espacio, aunque lo reconozca, esté todos los días ahí en mi casa, me vuelvo a ubicar y luego me muevo. Y tómense un momento acá, porque a veces el cuerpo les puede pedir un determinado movimiento, les puede pedir que toquen algún lugar, ¿sí? Hagan lo que necesiten, si necesitan bostezar, desperezarse, ¿sí? Cualquier cosa que necesiten es bienvenida, sobre todo si tiene que ver justamente con soltar, relajar, aflojar, completar esta experiencia de una forma aún más placentera. Y mientras ustedes están haciendo eso, les cuento que este sábado que viene a las 4 tenemos la charla del Dhamma, que como siempre va a dar Fede, sobre la comunicación armónica según la enseñanza del Buda. Es siempre una charla, ya la hizo varias veces, pero bueno, no sé qué Sutta va a leer esta vez, pero es muy linda y trae muchas reflexiones, muchas preguntas sobre cómo nos comunicamos unos con otros. Es muy interesante. Y por otro lado, que tenemos un retiro presencial y uno online ahora cuando empieza el mes de agosto, el día de mañana. Así que hacia el fin del mes están esos dos retiros. Seguimos con las meditaciones los lunes y los jueves presenciales, los miércoles seguimos en este espacio online. Y algo que les quería contar sobre eso es que el próximo miércoles vamos a terminar con este trabajo que estamos haciendo sobre el tema de las sensaciones dolorosas. Y después vamos a hacer algunos encuentros sobre la meditación Twin, sobre la respiración, que nunca lo abordamos en general. Entonces, bueno, yo tenía ganas de trabajar un poco, sobre todo para algunas personas que por ahí necesitan una guía en ese aspecto porque están usando ese objeto de meditación. ¿Tienen preguntas sobre esto que hicimos recién? ¿O cualquier otra pregunta? No, muy bien. Entonces, hago algunas aclaraciones sobre el tema de la relajación. Ismael, ¿me querés preguntar algo? Sí, Sí. em, en general a mí me cuesta enfocar en esta sensación del amor benevolente, así en forma abstracta, o sea, a veces tengo que, no sé,
o pienso en el Buda o qué sé yo, en imaginar algún deva que está en una situación así, etcétera. Me cuesta enfocar en eso y muchas veces me lleva la mayor parte del tiempo de la meditación, porque apenas estoy más o menos llegando a concentrarme en esa sensación, que aparece alguna distracción o me doy cuenta que, no sé, la mente se fue, así que bueno, hago las 6 R's, vuelvo, etcétera, pero la mayoría del tiempo se va en eso y muy pocas veces llego a la segunda parte, que sería llevarlo a un amigo y llevarlo al corazón y hablar al revés. Por el contrario, hay veces que directamente aparece esa sensación como irradiando. O sea, es como que no, me cuesta mucho que aparezca con los pasos. La mayoría No de te las veces preocupes. es Número uno, observar. no te preocupes. Sí, ¿Sí? No, no es pero tan complicado. Es una cuestión de insistencia, ¿viste? Eh, esta forma de como de evocarlo con esas imágenes como tan elevadas, a veces a algunas personas les surge como espontáneamente y entonces rápidamente lo pueden evocar así, entonces está bien, funciona, pero no es que sea la única forma en la que se puede evocar el sentimiento. O sea, yo me acuerdo de la cara de cualquiera de mis hijos y el sentimiento lo tengo, no necesito pensar en el Buda. ¿Sí? Me acuerdo un pajarito lindo que viene acá y, y anda saltando sobre la reja que tengo y ya con solo verlo tan simpático como se mueve, tengo el sentimiento, ¿sí? Y esto te lo digo para que entiendas que el sentimiento de amor y benevolencia no es un sentimiento que no es frecuente en la vida diaria. Puede aparecer en situaciones muy, muy cotidianas, ¿sí? El tema es que aparece más y más y más cuanto uno más lo cultiva, ¿sí? Entonces, al principio casi todos, y a mí me pasaba, suele ser como complicado entender que es así de fácil. Y uno empieza a hacer como muchos malabarismos, por lo menos yo lo hacía, como para tratar de encontrar algo como si no lo hubiera sentido nunca. Pero sí, lo que pasa que es muy fugaz cuando uno no lo cultivó. Después cuando el sentimiento se cultiva, cuando eh, hiciste un retiro como hiciste la otra vez, pueden aparecer esta experiencia que comentaste de que de repente parece que viniera de la nada. No es de la nada, sino que vos lo estuviste cultivando y en algún momento eso da fruto y tenés la experiencia de que parece espontáneo. Igual que cualquier otra cosa que aparece en la mente y no nos gusta y aparece espontáneamente, pongámoslo así, pero también fue cultivada en su momento. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo trato de que siempre la imagen que usen para traer el sentimiento sea algo muy simple, ¿sí? Muchas de las personas con las que trabajo es eso. Yo le digo, bueno, algo que te hizo sonreír hoy. Y me dice, ay, es que hoy vi un árbol, no sé qué. Bueno, eso, eso que te hizo sonreír ese instante. Con esa imagen traes el sentimiento. Una vez que apareció una cosita así chiquitita ahí en el corazón, ya está la imagen. La tenés que dejar, porque si no lo que estás haciendo es visualizar una imagen, no sintiendo el sentimiento. Y si bien el sentimiento puede tener un componente visual en algunas personas, y por ahí es tu caso, ¿sí? No es solo una imagen. ¿Se entiende? Tiene un aspecto de sensaciones en el cuerpo y un aspecto de sensaciones en la mente, que tienen que ver con la
sensación de apertura en la mente, con la sensación de luminosidad, de tranquilidad, de paz. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Te ayuda eso? Sí, sí, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, vuelvo entonces a lo de la relajación que quería decir, que es que a veces hacemos un poquito de fuerza para relajarnos, ¿no? Como que hacemos de la relajación una acción con demasiado esfuerzo. Y eso en realidad termina produciendo más tensión. Relajarse simplemente es esa sensación de no hacer, esa sensación de dejar caer, esa sensación de soltar y sentir cómo ese soltar aparece en el cuerpo y en la mente, cómo es esa sensación de dejar ir, vivenciar eso. No solo decir, bueno, lo solté, sino tomarse un segundo para sentirlo realmente. ¿Qué es eso? ¿Qué siento cuando digo lo solté? Si yo tengo algo en la mano, ¿sí? Y lo suelto, va a haber una sensación que primero era esta, de hacer presión con la mano sobre el objeto, y después va a ser esta, que va a ser de soltar y además no tener contacto con el objeto ya, de sentir la mano vacía, no hay fuerza para sostener, solté. ¿Qué siento? Eso es lo que tengo que sentir. No es algo más para hacer. ¿Se entiende? Esto es re importante, porque si no, lo volvemos todo como más fuerza, más acciones. Y esa acción solamente de decir, bueno, tomé la decisión de dejar ir esto, no pensar más en esto que me distrajo, dejarlo ir, soltarlo. Ya está, eso es como que naturalmente tendría que aparecer la sensación de relajación. No es algo más para hacer, es algo que siento. Y lo mismo pasa con la sonrisa. Emerge sola porque acabo de sentir alivio. Cuando siento alivio, ¿qué surge en cualquier ser humano? Sonrisa. Y hoy estuve trabajando con una persona eh, en el trabajo que hago yo de reducción del estrés y empezamos a hacer un trabajo a los 2 minutos. Yo no le había dicho nada y sonrió. Y yo, sí, era lo siguiente que iba a decir, pero antes de que lo dijera, sonrió sola. Y yo dije, ah, ahí está, es eso, ¿sí? Hay un sistema nervioso que está respondiendo solito a lo que está sintiendo y lo manifiesta en la cara, ¿sí? La cara la tenemos al lado del cerebro, no se olvide, no está ahí, porque sí. ¿Sí? Esto está, toda la gestualidad está íntimamente conectado a lo que pasa en toda esta actividad. Y esta actividad está íntimamente conectada a la mente, que ya sabemos que no es este cerebro nada más, pero todo esto tiene una interrelación, ¿sí? Entonces, lo que manifestamos acá en la cara tiene relación con el sistema nervioso y todo esto que sentimos tiene relación con la mente. ¿Se entiende a dónde estoy yendo con todo esto? Las 6 R's son muy profundas y tenemos que darnos el tiempo para irlas investigando y trabajando poquito a poco y descubriéndolas poquito a poco y no darlas por sentado en ningún momento. Ay, yo ya las entendí. No, lo que entendí hoy, entendí, buenísimo, genial lo que entendí hoy, ¿no? Como las hago hoy está perfecto, no hay nada que exigirse tampoco, pero no dejen de investigarlas porque es muy interesante, es el noble esfuerzo, no es poca cosa. Entonces, si uno va como notando cada vez más cómo es ese proceso, lo natural que es, ¿no?
Esto que a veces dice Fede en las charlas, que ustedes mismos le devuelven en los retiros, las 6R se hacen solas o cosas por el estilo. Eso simplemente es que estamos sintiendo primero el cultivo que nosotros mismos vamos haciendo y entonces va teniendo unos resultados, una forma de manifestarse en el funcionamiento de la mente, pero también lo que vamos notando que el proceso de las 6R es una continuidad, es un fluir, ¿sí? No, lo estamos dividiendo en 6, por decirlo y explicarlo de alguna manera, pero es una sola corriente. Simplemente eso. ¿Sí? Es súper importante porque si lo van entendiendo, cada vez es más rápido, cada vez es más natural y cada vez es más alivio, que es lo más importante. Cada vez es más alivio, cada vez es más fácil realizarlo en la vida diaria, que sabemos que es algo fundamental. ¿Sí? ¿Me querías preguntar algo? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Santi? Yo, Maru, me quedé pensando cuando dijiste lo del esfuerzo en relajar, que a veces hacemos más esfuerzo para relajar. Yo a veces también hago esfuerzo para volver al objeto de meditación, ¿viste? Después de un rato me di cuenta que estoy haciendo esfuerzo. Bueno, vuelvo al objeto, vuelvo al objeto. Em, si eso hay alguna forma. Bueno, antes no lo sentía, ahora empiezo a sentir el esfuerzo, el sobreesfuerzo, mejor dicho. Digamos que las También. dos partes que son más esforzadas de las 6Rs Sí, es la parte de abandonar el estado negativo, ¿sí? Esa es una decisión muy consciente que hay que tomar. Y ¿no? después la otra parte que es cultivar el estado positivo. Esa es otra decisión muy consciente que hay que tomar, Sí, ¿sí? Por eso en los sí. suttas está explicado realmente así. Abandono el sufrimiento. ¿Sí? Abandono Sí, los estados negativos, para decirlo lo más simple posible, y claro. Y cultivo estados positivos. O sea, tengo que orientar mi mente hacia eso y luego cultivarlos. ¿Sí? O sea, la ¿Mm? oriento y después me quedo ahí, poniendo energía, poniendo entusiasmo, poniendo mi disposición en eso. ¿Sí? Cuando notamos que, por ejemplo, es como, es como un clásico esto de que cuesta esa parte que vos estás diciendo. Ok, ¿Sí? ¿Por qué? ok. Porque en la vida diaria, la mayoría de los seres humanos nos encanta cultivar estados negativos. Sí, Sincerémonos, estamos sí. muy poco acostumbrados a hacer lo otro. Ujú, ¿Se entiende? Entonces sí, sí, lleva trabajo. ¿Sí? Y ok. además, por ejemplo, en mi caso, que practiqué muchas otras meditaciones antes de esta, yo entendía que había que abandonar los estados negativos. Eso lo había practicado un montón de tiempo. Pero realmente la parte que más me costó fue volver a orientar mi mente a un estado positivo y más que nada, Quedarme ahí, cultivarlo. claro. Sí, O sea, poner energía en eso. Tuve que sí, aplicarme, que pongo un montón conscientemente a hacer eso, porque no me era nada, nada conocido. Se lo sí, puedo total. decir así, nada conocido. Pero Sí, una sí, vez sí. que lo entendés, que esa es Ujú. la clave, que tenés que poner un montón de energía para ser feliz todos los días, se terminó la historia. Lo haces, lo haces, Sí, porque esa es la sí, única sí. forma. Supongo No que hay se vuelve otra. como algo natural, digamos, un ejercicio natural. Sí, la palabra natural es, Es difícil. es Inercia, es difícil. como una inercia como que se va volcando para ese lado. Lo que nosotros tenemos que Sí, entender que nosotros, cuando hacemos este noble esfuerzo, lo que estamos haciendo es una técnica de reemplazo. Vamos a decirlo así. Estamos sí, reemplazando, entre comillas, un estado negativo por uno positivo.
Y por supuesto lo que tenemos que entender que nosotros hagamos hecho ese esfuerzo no significa que inmediatamente nos vuelva a surgir un estado negativo. Tal cual. Eso no significa. Significa No. que tenemos que volverlo a hacer. Ujú. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Todos los que hemos meditado un tiempo sabemos que la mente hace loops. Le Sí, gusta andar dando vueltas, ¿no? Porque ya ni tiene una hablar. energía para hacer ese ciclo de darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a un cierto estado negativo. Bueno, esto es exactamente lo mismo para el otro lado. Si el trabajo terminara ahí, y bueno, sería otro trabajo, pero el Buda no te la deja ahí. Este es el principio. Acondicionar la mente para tener una mente clara, para tener una mente luminosa, para tener una mente estable, para tener una mente pacífica. ¿Para qué? Para poder ver la realidad tal cual es. Ese es el fondo del asunto. Si fuera solamente estar contento y tranquilo, bueno, no sé, con algunas medicaciones quizás lo Claro, alcanzaríamos, claro. pero no es eso solamente, ¿sí? Sí. Es hacer ese proceso para tener posibilidad de encontrar la sabiduría, que es poder ver y comprender por nosotros mismos qué está pasando ahí, Ujú. ¿sí? Sí, El Buda te lo explicó en los suttas, los Arahant también, por ahí tenés suerte y tenés un maestro, un guía que también te lo aclare, pero nada de eso alcanza, amigos. ujú. Tenemos que ir a sentarnos, poner el traste ahí y darle, darle, darle hasta que nosotros lo podamos ver por nosotros mismos. Y eso es lo interesante. Pero si se dan la oportunidad, se van a dar cuenta. Por eso me gusta hacer el ejercicio de reflexión al final de la práctica, que toda meditación deja algo, Sí, deja algo. sí, Lo que pasa es que a veces lo desvalorizan. O bueno, sí, esto, porque es importante, porque es importante. Maravilloso que te hayas dado cuenta de una mínima cosa. Atesoren, atesoren lo que vean y no se apeguen y sigan y continúen. Pero denle espacio a lo que están viendo. Denle espacio, investíguenlo, reflexiónenlo, coméntenlo. Tuve mucha suerte de haberme encontrado con Fede y de tener a alguien adentro de mi casa con quien hablar de cualquiera de estas claro. cosas en cualquier momento del día. No todos tenemos esa suerte, ¿sí? Pero para eso están estos espacios y otros espacios que tenemos. Manden mensajes, pregunten y aduéñense del trabajo, porque es la única forma. ¿Está bien? Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias a todos por venir Vamos y bueno, a ustedes. los veo pronto en algún lugar. Así Chao, sea. chao. Gracias, Súper. Maru. Besos Gracias, a todos. Maru. Saludos a todos, Chao. a Chao, todas. Santi. Gracias. Chao, Chau, chau. Manuel. Chao, Gracias, chao. Maru. Gracias a todos. Hasta Chao, otra. chao. Chao, chao.